Eduardo II de Inglaterra, quien reinó de 1307 a 1327, fue posiblemente uno de los monarcas más controvertidos en la historia inglesa. Se le recuerda por el escándalo, la rebelión y el fracaso militar, y su muerte sigue siendo uno de los muchos misterios de la Inglaterra medieval, con inquietantes historias contadas sobre su trágico destino. Eduardo II nació el 25 de abril de 1284. Fue el cuarto hijo del rey Eduardo I, mejor conocido como Longshanks. Longshanks era un formidable guerrero, llevó a cabo muchas guerras y es infame por su opresión de Escocia. Con un padre tan formidable e imponente, Eduardo II enfrentó un difícil legado al que vivir a la altura. Eduardo II se convirtió en rey en julio de 1307, tras la muerte de su padre. Uno de sus primeros actos como rey fue llamar a Pío Gaveston del exilio. Pío era un joven caballero y un compañero cercano. Había rumores de que su relación era romántica, aunque esto es algo especulativo. No obstante, Gaveston ejercía gran influencia sobre el rey, provocando el resentimiento de señores y varones. Finalmente, los nobles enfurecidos pronto tomaron cartas en el asunto y ejecutaron a Gaveston sin ningún consentimiento real. Edward estaba devastado, pero fue incapaz de tomar alguna venganza significativa, mostrando su debilidad como gobernante, y las cosas solo empeorarían para el rey Edward cuando en 1314 su ejército fue derrotado por los escoceses. Con el poder escapándose de sus manos, Edward se vio forzado a depender mucho de un hombre llamado Hugh Despenser. Hugh era un varón al que el rey favorecía mucho. Sin embargo, el hijo de Hugh el joven, y Edward se acercaron demasiado, causando resentimiento una vez más. Para 1325, Inglaterra estaba en guerra con Francia. La esposa de Edward, la reina Isabela, era la hermana del rey de Francia. Así que Edward la envió a negociar en su nombre. Pero en lugar de negociar, la reina conspiró para destronar a Edward y hacer a su hijo rey. Mientras estaba en Francia, ella enlistó la ayuda de algunos varones ingleses exiliados y lideró un pequeño ejército para invadir Inglaterra y derrocar a Edward. Una vez que Isabela y este pequeño ejército desembarcaron en Inglaterra, su complot atrajo el apoyo de los varones ingleses, a quienes Edward había enfurecido. Sin apoyo para Edward, él y Hugh el joven intentaron huir a Irlanda, pero fueron capturados y encarcelados por los seguidores de Isabela. Hugh el joven estaba por presenciar una horrenda ejecución pública. Fue atado a una escalera sobre un fuego, le cortaron los genitales y los arrojaron al fuego antes de ser desentrañado. Edward fue encarcelado en el castillo de Kenilworth mientras se decidía qué se haría con él. El hijo de 14 años de Edward e Isabela, Edward III, iba a ser hecho rey. Pero dejar vivo a Edward II podría resultar peligroso. Edward fue recibido en su celda por una delegación de señores que le informaron que necesitaba abdicar. Si no lo hacía, amenazaron con desheredar también a su hijo. El 21 de enero de 1327, el rey Edward renunció a su corona y al día siguiente, su hijo de 14 años, Edward III, fue coronado rey. Para mantener el control, el nuevo régimen trasladó al rey a una ubicación más segura, siendo esa el castillo de Berkeley en Gloucestershire. Mientras estaba encarcelado, es probable que fuera maltratado y abusado por sus captores, quienes recibieron una buena cantidad de dinero para asegurarse de que el exrey permaneciera bajo llave y candado. El 23 de septiembre de 1327 se anunció la muerte de Eduardo II, aunque se sospecha que murió mucho antes del anuncio. La causa de muerte, comúnmente atribuida a Eduardo II, es particularmente perturbadora. En una sombría referencia a su supuesta relación con Gaveston, se introdujo un hierro candente en su trasero. Sin embargo, otras cuentas atribuyen su muerte a algo menos obvio, como un envenenamiento, inanición o asfixia. Cualquiera que sea la causa, su muerte es un perturbador ejemplo de los peligros de ser un monarca en aquellos días y un sombrío ejemplo del brutal destino que puede esperarles.
A continuación tenemos a Enrique VIII. El 28 de enero de 1547, el rey Enrique VIII de Inglaterra murió a los 55 años. Marcó el fin de una vida de mala salud y sufrimiento de muchas enfermedades. Aunque es más famoso por sus 6 esposas y su reforma de la Iglesia, su muerte también es notable. En su juventud, Enrique VIII, según todos los relatos, era un rey guapo, atlético y carismático. Medía 6 pies y 2 pulgadas de altura, con una constitución delgada y atlética, conocido por su habilidad en la justa y el tenis, pero una serie de lesiones transformarían al rey en la forma por la que es más conocido. El 24 de enero de 1536, un accidente de justa causó un gran daño al rey. Henry cayó de su caballo golpeándose la cabeza, lo que le provocó una severa conmoción cerebral, dejándolo inconsciente durante 2 horas. También reventó una úlcera varicosa en su pierna izquierda. La úlcera fue causada por una lesión anterior de justas del 1527, que, aunque curada, lo hizo propenso a lesiones más graves. Pronto las úlceras afectarían ambas piernas y se convirtieron en una fuente constante de dolor y causa constante de infección, a menudo desprendiendo pus. Estas úlceras limitaron la movilidad del rey, lo que lo llevó a aumentar de peso y volverse obeso. El rey, que una vez fue activo, se volvió propenso a estar hinchado, irritable y sedentario. Se entiende que su dolor constante llevó a su consumo excesivo de alcohol y comida. Incapaz de ajustar o hacer ejercicio, se volvió cada vez más obeso. El análisis de su armadura, hecha para él en 1544, indica que podría haber pesado más de 300 libras. Hacia el final de su vida, no podía subir escaleras ni siquiera caminar sin ayuda. A menudo era llevado en una silla. Muchos historiadores creen que también pudo haber tenido diabetes tipo 2 e insuficiencia cardíaca congestiva. También podría ser que Henry sufriera del síndrome de Cushing, un trastorno hormonal que puede causar obesidad, debilidad muscular y cambios de humor, todos síntomas que atormentaron a Henry en sus últimos años. Los últimos meses de Henry estuvieron marcados por una creciente enfermedad y reclusión. Para finales de 1546, era claro para todos a su alrededor que estaba llegando a su fin. Henry sufrió de inmensas fiebres, fatiga y sus úlceras se volvieron sépticas. En enero de 1947 ya no se podía mover a Henry. Permaneció en su palacio en Whitehall, confinado a sus habitaciones. Fue atendido por un pequeño círculo de médicos y asesores de confianza. Según los relatos, su respiración era trabajosa y su discurso vacilante, aunque decirle al rey que se estaba muriendo podría considerarse traición, con la mayoría no dispuestos a decirle la verdad a Henry. Sería Sir Anthony Denny, el ayuda de cámara de Henry y confidente cercano, quien finalmente le explicaría a Henry que estaba a punto de morir. El 28 de enero de 1547, Henry VIII murió. Aunque la causa precisa de su muerte es desconocida, lo más probable es que fuera una combinación de insuficiencia cardíaca, infección y complicaciones relacionadas con la diabetes y la obesidad. El cuerpo de Henry fue embalsamado y colocado en un ataúd de plomo. Su cuerpo fue llevado desde el palacio de Whitehall hasta su tumba en el castillo de Windsor. Fue cargado en un carruaje extravagante tirado por 8 caballos. La procesión se detuvo durante la noche en la abadía de Sion y allí, según informes, tuvo lugar un evento particularmente perturbador. Se dice que el cuerpo hinchado de Henry filtró fluidos corporales en el suelo y se vio a perros lamiendo los restos que se derramaron en el suelo. Otras cuentas detallan cómo su ataúd explotó, causado por la acumulación de gases de su cuerpo en descomposición. Y finalmente tenemos a los príncipes en la torre. También abróchense el cinturón, porque todos en esta historia se llaman Richard o Edward, los 2 príncipes, Edward el quinto de 12 años, y su hermano menor, Richard, duque de York de 9 años. En 1483 desaparecieron mientras estaban retenidos en la Torre de Londres.
Su desaparición ha sido objeto de mucha especulación, y el papel desempeñado por su protector y tío, el rey Richard III. Tras la muerte inesperada del padre del joven príncipe, el rey Eduardo IV Eduardo V fue nombrado heredero, pero el joven príncipe tendría que llegar a la mayoría de edad antes de poder gobernar por sí mismo, y por lo tanto, el hermano menor del rey, su tío, Richard Duque de Gloucester, fue nombrado como Lord Protector hasta que el joven rey tuviera la edad suficiente. Eduardo V se encontraba en el castillo de Ludlow cuando se enteró de la muerte de su padre. Mientras el príncipe viajaba hacia Londres para su coronación, fue interceptado por su tío Richard de Gloucester, junto con un grupo de nobles leales a él. Su tío ejecutó a varios de los acompañantes del príncipe, puso al príncipe bajo su protección y lo escoltó hasta la capital. Pero esto fue esencialmente un secuestro. Cuando llegaron a Londres, Edward fue retenido en la Torre de Londres, que era el lugar de residencia habitual para los monarcas antes de ser coronados. Poco después, el hermano menor de Edward, Richard, fue enviado a la torre. A partir de este punto, rara vez se volvió a ver a los dos príncipes y la coronación se pospuso indefinidamente. Luego vino un desarrollo quizás no tan sorprendente. Richard de Gloucester declaró que sus sobrinos eran ilegítimos. Incluso el Parlamento respaldó esta afirmación y su tío Richard fue proclamado rey Richard III en julio de 1483. Después de la coronación de Richard III, las apariciones de los dos príncipes disminuyeron y para finales del verano de 1483 habían desaparecido por completo de la vista pública. Pronto circularon rumores de que los habían asesinado. La Torre de Londres es una prisión fortaleza con una reputación increíblemente sombría. Este lugar se había convertido en su última residencia conocida y quizás su tumba. Una cuenta notable de las muertes de los príncipes se puede encontrar en la historia del rey Ricardo III por Sir Thomas More. Describe cómo los príncipes fueron asesinados por orden de Ricardo, sofocados con almohadas mientras dormían. Sin embargo, esto podría ser algo político. Sir Thomas More escribió esto durante el reinado de Enrique VIII, quien era hijo de Enrique Tudor, y Enrique Tudor derrotaría y mataría al rey Ricardo en la batalla de Bosworth en 1485, reclamando el trono para sí mismo. Por lo tanto, podría ser que tal relato se utilizó para desacreditar a Ricardo y agregar legitimidad a la propia toma del trono de Enrique. Ahora, el recién coronado Enrique VII también habría tenido un fuerte motivo para eliminar a los dos príncipes. Si estos príncipes aún vivieran después de 1485, podrían haber sido una gran amenaza para su reinado. Algunos historiadores sugieren que Enrique podría haberlos matado después de obtener el poder. Luego, encubrió su papel impulsando la historia de que Ricardo III fue el responsable. Hubo casos de personas que aseguraban ser uno de los príncipes desaparecidos. Perkin Warbeck afirmó ser Ricardo, duque de York, e incluso logró ganar apoyo en Europa para su reclamo al trono inglés. Aunque admitió ser un impostor mientras estaba bajo presión y encarcelado por Enrique VII, esto añade aún más confusión y misterio sobre su destino. Pero, en 1674, se arrojó algo de luz sobre el destino del príncipe. Los trabajadores que renovaban la Torre de Londres descubrieron una pequeña caja que contenía dos pequeños esqueletos enterrados debajo de una escalera en la Torre Blanca. El rey Carlos II enterró los restos en la abadía de Westminster, creyendo que eran los príncipes desaparecidos. Aunque cabe señalar que estos no fueron los primeros restos de niños descubiertos en la Torre de Londres. En 1623 se encontraron los huesos de un niño en una torreta y se pensó que eran de uno de los príncipes. A principios del siglo XVII se informó sobre el descubrimiento de dos esqueletos en una habitación tapiada cerca de los aposentos del rey en la torre. Los hallazgos encontrados en 1674 recibieron un trato diferente a los demás descubrimientos. En 1933, los huesos fueron exhumados de la abadía de Westminster y examinados para buscar cualquier evidencia sobre su identidad, pero limitados por la tecnología de la época, no fue posible ninguna identificación, y hasta que se haga una identificación definitiva,
el misterio permanecerá. Gracias